Un fuerte aplauso para el Señor. Sonríele a la persona que está a tu lado. Hoy el mensaje de hoy se llama Provocando una atmósfera de milagros. Sonríele a la persona que está a tu lado. Sonríele, salúdala si no la conoces. Y dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Amén. Y cuando nosotros vemos, cuando hablamos de eso de provocar, quiero que vayamos ahora a la palabra Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Amén. Cuando vemos esto nos llama la atención. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y millones. Y cuando yo miraba esta palabra decía, wow, la atmósfera, la presencia del Señor. Amén. Y cuando vemos esto, vemos los cielos. Y cuando nos damos cuenta de lo precioso que es el Señor y de lo que la presencia del Señor provoca, entonces nos damos cuenta que ante su presencia nosotros nos tenemos que rendir. Amén. Que ante su presencia nosotros quedamos callados, no tenemos palabras, amén. Y entonces, pero el Señor nos ha dado eso a nosotros. Y usted y yo somos embajadores del Señor aquí en la tierra. Y también el Señor nos ha dado el poder para atraer su presencia a la tierra. Amén. Porque somos embajadores del reino. Y cuando hablamos provocar es producir cierto estado, cierto sentimiento en una persona o en un lugar o en una cosa. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Provocar la presencia del Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos de eso, nosotros nos damos cuenta que vamos impartiendo en la atmósfera, en el lugar que estamos, vamos impartiendo ¿qué? Algunos dicen un aura. Usted y yo no usamos eso porque nosotros somos cristianos y no usamos eso. Eso es otras doctrinas. Pero nosotros, ¿qué? La atmósfera del Señor, la atmósfera de Dios, la presencia de Dios es la que nosotros ¿qué estamos buscando? Es la que nosotros producimos. ¿Y cómo la producimos? Que cuando nosotros vayamos, caminemos, se sienta que somos diferentes. Amén. Pero hoy en día estamos viendo, de pronto ustedes no han visto esto, de pronto ustedes son una línea joven, pero en mi época había unos muñequitos que se llamaban las carreras locas. Y en esas carreras locas había un carrito en el que siempre había una nube negra y estaba lloviendo. Pues déjense cuenta, aún en la iglesia nos damos cuenta que hay muchos cristianos que van como ese carrito, llenos de amargura, de problemas, de tristeza. Donde van hay conflictos, hay contiendas, hay una serie de situaciones. Y usted y yo no estamos para hacer eso. Usted y yo estamos para que donde usted y yo vayamos haya luz, haya presencia, haya alegría, sanidad. Que la gente se alegre cuando nos ve. No digan miércoles, ahí viene otra vez. Amén. No, es en serio. Y nosotros tenemos que provocar una atmósfera del Señor. Algo diferente. A eso nos ha llamado el Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos que somos provocadores de la atmósfera del Señor, la atmósfera del Señor va a tener, en este lugar va a haber sanidad. O sea que usted y yo tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de ver las cosas. ¿En qué? En todas las áreas. Amén. Vamos a la palabra, a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. ¿Obteniendo qué? No, ¿obteniendo qué? El fin. ¿De qué? O sea que la fe tiene fin.
Nunca lo habíamos entendido así, ¿cierto? ¿Y cuál es el fin de la fe? La salvación de las almas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo estamos llamados a obtener? La salvación de las almas. Pero todo esto pasa con ¿qué? Si tenemos fe. Amén. Entonces, activamos nuestra fe. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios resplandezca. Amén. Y todo lo que usted y yo hacemos, lo tenemos que hacer, ¿por qué? Por fe, creyendo en lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Ojo, no somos nosotros, es el Señor a través de nosotros. Amén. Si yo les muestro a ustedes esta botella, ¿qué es importante? Exacto. Entonces, el contenido que lo tiene, ¿qué lo da? El Señor. Nosotros somos el empaque, la vasija, que es llena por el Espíritu Santo, llena del poder de Dios, llena de la presencia del Señor. Este empaque sin agua no es nada. ¿Amén? Entonces, usted y yo tenemos que estar llenos de la atmósfera del Señor, de la presencia del Señor, del Espíritu del Señor. Y tenemos que provocar la presencia del Señor. Amén. La atmósfera del Señor, un clima diferente. Amén. Ustedes han llegado a algún sitio donde hay dos personas discutiendo y así las personas se queden calladas, uno se siente como incómodo, ¿no? Se siente así, las personas se quedaron calladas, uno sabe que algo está pasando. Y cuando uno llega a un sitio y de pronto no se ha enterado, ni siquiera tuvo la percepción, pero uno siente la cuestión pesada y uno dice, uy, ¿en dónde me metí? Entonces, usted y yo tenemos que provocar a donde vayamos que se rompa esas atmósferas y que sea la atmósfera del Señor la que reine en ese lugar. Amén. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ¿qué? ¿Cómo lo hacemos? De la mano del Señor. Es bajo la presencia del Señor y creyendo que a donde yo voy soy instrumento de bendición. Amén. Porque lo primero que tenemos que hacer es creerlo. Creer que a donde yo voy a ser bendecido, que donde yo voy las puertas se van a abrir. O ustedes han oído de pronto, no sé si de pronto soy yo, pero ustedes han oído algo de que siempre que me entra una platica extra, algo se daña y tengo que gastarlo. O han escuchado eso de que, ay, cuando me caen 2 goticas enseguida me resfrío. ¿Y qué pasa? Se resfría. Y así muchas situaciones. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos provocando. Y yo le aseguro que el que se resfría no quiere enfermarse. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros estamos provocando una atmósfera contraria a lo que Dios está diciendo de mí. A lo que Dios está diciendo que yo estoy llamado a hacer. Si yo soy llamado a ser luz, si yo soy llamado a ser bendición, si yo soy llamado a ser próspero, ¿por qué tengo que hablar de esta forma? Amén. Entonces, vamos a la palabra Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. ¿Y qué vemos aquí? En el principio, ¿qué creó Dios? Y vemos aquí que Dios es el especialista en ordenar la atmósfera. Amén. Entonces, en el principio, el primero que empezó a organizar la tierra que estaba desordenada y vacía fue el Señor. Y recuerden algo, cuando Jesús estuvo aquí, donde el Señor Jesús llegaba, había ¿qué? Sanidad, alegría, gozo, contentamiento, multiplicación de panes, provisión para pagar impuestos, había todo. Amén. ¿Por qué? Porque así como el Señor es especialista en la atmósfera, su Hijo Jesucristo también es especialista en impactar la atmósfera, pero también usted y yo como hijos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y creemos en el poder que Él ha puesto en nosotros, también podemos ser especialistas en cambiar la atmósfera a nuestro alrededor. Amén. Entonces, es tiempo, el Señor nos está llamando, iglesia, y nos está animando a ser provocadores de su atmósfera.
provocadores de su presencia. Y no hablo esto solamente en la iglesia, a donde usted vaya, en el lugar donde usted vaya, en el lugar donde usted trabaje, donde usted esté en su casa, sea provocador de la atmósfera del Señor. Amén. Vamos a Lucas capítulo 8, versículos 22 y 24, que nos dice. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras negaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Amén. Vemos aquí algo importante. ¿Qué hicieron los discípulos? Ayúdeme, ¿qué hicieron? Ajá, pero ¿qué más hicieron? O sea, ellos fueron reactivos, ellos reaccionaron a una situación. Amén. Y entonces vemos aquí que estaban en la barca con Jesús, que Jesús había hecho muchos milagros, que había hecho muchas cosas a los ojos de ellos. Pero aquí estaba en la barca con Jesús. Jesús estaba dormido, pero ellos ¿qué actuaron? Actuaron según ¿qué? Sus emociones. Amén. Y entonces vemos aquí un Jesús que es proactivo, que se despierta y comienza a declarar palabra y calla la tormenta, calla la tempestad, calla todo. Amén. Y entonces es a eso a lo que el Señor nos está llamando. Cuando nosotros llegamos a un lugar, no estemos mirando simplemente lo malo. Ay, mira, se va a caer eso. No, vamos a ser instrumentos de solución, de bendición, y vamos a ser diferentes, vamos a ser proactivos. Amén. Vamos a creer en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Necesitamos cambiar para que lo temporal cambie nuestras vidas. Porque si nosotros no cambiamos el chip, vamos a seguir en el mismo lugar. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo no necesita los cachos y los rabos para asustarnos. Él nada más dice una palabrita y nosotros la agarramos, la repetimos y la activamos. Amén. Y es aquí donde usted y yo tenemos que empezar a ser sabios y empezar a pelear con él. Así tú dices esto, pero la palabra a mí me dice lo contrario. Amén. Hace mucho tiempo, cuando comenzó esta obra, yo comencé con el temor de una obra, una iglesia. ¿Cómo voy yo a pastorear? Yo no sé nada de esto. ¿Cómo voy a hacer para llevar un mensaje cada semana? Y yo me sentía con mucho temor. Y me acuerdo que un día llorando le decía al Señor: ayúdame, ¿qué voy a hacer? Y esa noche, cuando me desperté al día siguiente, soñé algo. Y de pronto en algún momento a 2 o 3 personas se lo he contado en mi vida durante todo este tiempo. Y cuando yo me desperté había tenido un sueño hermoso. Una de las personas que yo admiraba mucho ha sido a Nelson Mandela. Y de pronto yo me veía como en un castillo inmenso. Algo fuera de serie. Y de pronto veía a hombres y mujeres de todas las razas que estaban postrados. Y estaban con unas bandas moradas. Y cuando yo me doy cuenta, yo estaba arrodillada, postrada con toda esta gente. Y cuando yo miro al lado, veo a Nelson Mandela. Y yo decía: Dios, ¿esto qué es? Y me dice el Señor: así te veo yo. ¿Saben? Eso me animó para que durante todos estos años, cuando alguien me ha dicho que yo no puedo o que no soy, yo digo: el Señor me ve diferente. No sé cuál sea tu promesa, no sé cuál sea la visión que el Señor te ha dado, no sé cuál sea tu propósito, las promesas que tú tienes en tu corazón y que el Señor te dé. Pero déjame decirte algo: Dios te ve diferente.
Dios te ve como alguien grande, como alguien importante y alguien que puede cambiar la atmósfera y el entorno a su alrededor. Pero tú y yo tenemos que creerlo. Amén. Saber de qué fuimos hechos. Entonces es tiempo, iglesia, de que despertemos y que sepamos que con el poder de Dios es posible. No en nuestras fuerzas, es en su poder. No es lo que piensen otros, es lo que Dios piensa de mí. Amén. Y es obedecer a lo que el Señor me está diciendo, más no a obedecer a lo que yo quiero, porque muchas veces lo que yo quiero supera lo que Dios me está diciendo. Amén. Y entonces cuando hablamos de esto, ¿cómo voy a traer la atmósfera de Dios a nuestra vida? Tengamos en cuenta algo, tenemos que tener tiempo con el Señor. Algo que de pronto una y otra vez les he recalcado y es, ¿cómo recargamos nosotros un celular? Tenemos que ponerlos con un conector. Igual nuestras vidas, ¿cómo nos recargamos? En la presencia del Señor. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. ¿Quién se apartaba? Jesús. Nosotros pasamos horas con los hombres, minutos con el Señor. Todo lo contrario. ¿Quieres ser recargado con la presencia del Señor? ¿Quieres ser lleno del Señor? Provoca eso. Pastora, no tengo ganas, no se preocupe, a mí me pasa lo mismo. Eso es el trabajo del enemigo, él trabaja 24/7. Pero ¿sabe qué? Esta carne tiene que aprender a dominarse. Y en el nombre de Jesús te sujetas y vamos. Es una decisión que usted y yo tomamos. El vecino no la va a tomar por usted. Y recuerde algo, cada uno necesitamos ser recargados por el Señor. ¿En qué? En todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces es importante, cuando yo estoy con el Señor, voy a tener una recarga constante. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 13, ¿qué nos dice? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Entonces el Señor nos ha dicho que nosotros somos la sal del mundo. Amén. Entonces, si somos la sal del mundo, somos para dar ¿qué? Para dar sabor, para proteger, para ser de bendición. Amén. Pero necesitamos ser una buena sal. Amén. Y muchas veces estamos cargados de una atmósfera contraria, estamos cargados de cosas contrarias y nosotros necesitamos entrar en la presencia del Señor. Cuando vimos aquí, los discípulos se acercaron a Jesús, que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. No nos dijeron enséñanos escatología, enséñanos esto. No. Hay que estudiar, eso está bien. Pero usted y yo tenemos que aprender a ¿qué? A orar. Enséñanos a orar. ¿Y por qué le dijeron esto? Porque veían los resultados. ¿Quieres traer la atmósfera del Señor a su vida? Aprendamos a orar, a entrar en la presencia del Señor. Amén. Porque muchas cosas de nuestra vida van a ser cambiadas en la presencia de Dios. Amén. Muchas de nuestras oraciones y de nuestras necesidades en la presencia del Señor van a cambiar. Nos vamos a dar cuenta que cosa diferente es la que necesitamos. Cuando nosotros comenzamos el grupo de oración en mi casa, que fue el primer grupo, entonces muchos de los que estaban ahí, yo les decía: oren, pidan lo que quieran pedir. El Señor no se escandaliza. Está el hermano Mario y la hermana Joana de testigo. Entonces pedían camionetas, pedían casa, pedían. Todo eso es válido. Porque el Señor no se escandaliza con nada. Pero después todos fueron cambiando su oración, poco a poco. Yo les decía pidan. Porque el Señor igual, Él no se escandaliza. Usted pida lo que quiere porque la palabra dice. Y hay muchos de pronto que se ofenden y dicen que no, uno tiene que pedir lo espiritual. Deje que el Espíritu Santo vaya transformando y usted va a sentir la necesidad de lo espiritual y va a ir cambiando su oración. Y después yo vi cómo poco a poco iban creciendo y ya pedían llenura, pedían transformación de carácter, pedían otras cosas.
Y el Señor poco a poco fue bendiciendo, fueron organizándose, pero ya eso que había, como habían empezado, hubo un cambio. Amén. Y eso es ¿quién lo va provocando? El Señor. Imagínese usted que yo hubiera comenzado la casa de vida y yo le hubiera dicho, no, ¿cómo va a orar usted por una camioneta Toyota 4 puertas? ¿Cómo se le ocurre? Va a ofender a Dios. No me vuelven. Entonces tenemos que pedirle al Señor que sea lo que tenga en el corazón y van a ir cambiando. Y el Señor los va a bendecir. Hoy muchos pueden dar testimonio de todo lo que el Señor les ha dado y que fueron creciendo poco a poco y vieron la gloria de Dios en sus vidas. Amén. Entonces esto es lo bonito de entrar en la presencia del Señor. Amén. Y vamos a Lucas capítulo 9 versículo 28. ¿Qué nos dice? Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Amén. Y vemos aquí algo impresionante. El Señor los lleva a sus discípulos y les muestra cómo nuestros hijos y cómo las personas que nos rodean van a aprender a orar cuando ellos nos ven. Cuando ellos están a nuestro entorno, las personas que están a nuestro entorno nos ven orar y ven esos resultados y se dan cuenta que hay cambios, hay situaciones que pasan. Y fíjate que aquí lo importante es eso, que ellos vieron a su maestro orar, vieron los resultados. Y tú y yo tenemos que aprender a ver los resultados de otro, pero no solo eso, tenemos que provocar los resultados en nuestras vidas. Amén. Y entonces recuerde algo, nadie va a hacer lo que a usted le corresponde. Hay cosas que a usted y a mí nos toca batallarlas. Amén. Y tenemos que presentarlas porque el Señor quiere tener una relación personal con nosotros. Amén. Él quiere que le hablemos, Él quiere que nos relacionemos como padres e hijos. Amén. Entonces, provoquemos esto en nuestra vida y la presencia del Señor va a estar con nosotros. Amén. Cuando oramos, nos damos cuenta también que nuestro corazón se va volviendo más humilde y más sencillo. ¿Sabe por qué? Porque la atmósfera del Señor, la presencia del Señor, nos va mostrando cómo estamos nosotros. ¿Cómo nos vemos nosotros? El Espíritu Santo nos va mostrando y es cuando nos damos cuenta de que hemos sido orgullosos o de que hemos sido necios o que somos contestones. De pronto hay muchas cosas que la gente a nuestro entorno nos ha dicho, pero nosotros no le hemos prestado atención. Otros no nos los han dicho porque de pronto les da pena o dicen, no, ¿para qué traerme problemas? Pero el Espíritu Santo nos muestra nuestra condición. Y es aquí cuando vemos que queremos cambiar. Él produce que nosotros mismos queramos buscar su presencia, que hayan cambios. ¿Sabes qué, Señor? No quiero ser más así. Ayúdame. Amén. Y esto es lo bonito que pasa cuando estamos en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué voy a provocar? ¿Cómo provoco la presencia del Señor? Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 37 y número 1 para los que anotan. Confesión de fe. Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Wow. Cuando vemos esto, vemos una palabra fuerte. Dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Amén. Entonces, ¿qué debe salir de mi boca? ¿Qué fue lo primero que usted dijo esta mañana cuando se despertó? Gloria a Dios por esos hermanitos espirituales. Ahora que salgan me firman la Biblia. No estoy tomando el pelo. Entonces, vemos aquí, ¿qué decimos? ¿Cuál es? Vamos a comenzar un nuevo año académico, un nuevo año laboral, vamos a empezar un nuevo trabajo. ¿Qué es lo primero que estamos diciendo? ¿Será que es que me va a ir bien? Confiese, crea, comience a usar la palabra de bendición para su vida.
Amén. Crea lo que Dios va a hacer en su vida desde ya. Y entonces es aquí donde usted y yo tenemos que ser diferentes, tenemos que ser proactivos, tenemos que declarar lo que Dios ha dicho sobre mí. ¿Qué promesas te ha dado el Señor? ¿Qué dice la palabra con respecto a esta situación en mi vida? Y comienzo a declarar, y es importante que yo lo crea. Amén. Ojo, fe. Mateo 17:20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que usted puede cambiar la condición de su vida en cooperación con Dios. Cooperando con Dios va a ser un cambio. Cuando comenzamos a clamar la presencia del Señor, la palabra de Dios en nuestra vida, se producen cambios. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Por vuestra poca fe. Tenemos que activar nuestra fe. Amén. Y todo es con la ayuda de Dios. Hay un gran poder y una gran autoridad que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando usted pide permiso en un lugar y sale, ¿qué pasó aquí? ¿Se fue con qué? Con un permiso. Tiene una autoridad, le pidió un permiso para salir, ¿y qué pasó? Se fue. ¿Tendrá algo que repercuta porque se fue? ¿Usted lo hizo con qué? Entonces, hay una autoridad en nuestras vidas. El Señor nos ha dado autoridad. ¿Y nos ha dado autoridad para qué? Para hablar. Para irrumpir en la atmósfera, para irrumpir en los cielos, en la tierra, en los aires, en las aguas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ¿qué? Que creerlo, que activarlo y saber que Dios ya lo hizo. Yo no sé qué pasó, Señor, pero ya tú lo hiciste. Amén. Entonces, cuando yo lo creo, voy a ver resultados. Amén. Vemos aquí algo. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo siempre? Va a decir mentiras a nuestro oído. Nos va a decir, no puedes. Mira cómo vas empeorando. Mira cómo va pasando el tiempo. Mira que no has hecho esto. Mira que no has hecho lo otro. Y nos comienza ¿qué? A atemorizar. Para que nuestra fe vaya menguando. Es aquí donde usted y yo tenemos que saber de quién somos hijos. Y tengo que creer que si soy hijo de Dios, tengo la autoridad del Padre en mi vida, lo que yo diga va a surgir efecto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está conmigo. Amén. Entonces, trae a la memoria las promesas que Dios te ha dado. Vamos a Josué capítulo 5, versículo 26. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Amén. Hay algo aquí importante. El pueblo entra a la tierra prometida. Y el Señor, todos se habían sido circuncidados anteriormente. Pero aquí el Señor manda otra vez a que se limpien, se circunciden, que sea quitando la parte del prepucio a los varones. ¿Para qué? Tenemos que aprender a ir cortando lo que no nos sea estorbo. Todo lo que nos sea estorbo lo tenemos que ir quitando. Amén, porque sí, el Señor nos ha dado promesas, el Señor nos ha dado palabras, somos provocadores de la presencia del Señor, pero también hay cosas que tenemos que ir cortando. Amén. Entonces, mucho cuidado con esto, porque a veces decimos, no, esto no da resultado. No, hay cosas que tenemos que ir cortando. Hay cosas que tenemos que ir quitando de nuestro camino para provocar esa presencia de Dios. Pero también hay algo. Las promesas del Señor van a estar ahí latentes una y otra vez. Vamos a Cantares, capítulo 2, versículo 5. Sustentadme con pasas, confortarme con manzanas,
porque estoy enferma de amor. Amén. Fíjense algo, cuando entramos en la presencia del Señor y empezamos, uno ya cortamos lo que está estorbando, pero también hay algo. El Señor comienza, en la presencia del Señor comienza a sustentarme. Dice, con pasas, con frutos secos. Los frutos secos dan energía, entonces sustentadme. Pero también dice con manzana. La manzana trae frescura y el Señor nos recuerda. Dice, mira, acuérdate lo que te dije. Acuérdate lo que dice mi palabra. Acuérdate las promesas. Acuérdate lo que te he mostrado. Y esto viene como refrigerio a nuestra vida. Y una vez que viene como refrigerio a nuestra vida, entrando en la presencia del Señor, nosotros salimos, ¿qué? Más fuertes, más renovados. Sabemos que algo pasó ahí. Aunque aparentemente veamos la situación igual, algo pasó. Amén. Entonces, cuando nos damos cuenta de las promesas del Señor, recordemos a alguien. Caleb, ¿qué pasó con Caleb? Caleb tuvo una promesa a los 45 años que se cumplió cuando tenía 85. Y este hombre, ¿qué hizo? Él le dice a Josué cuando le dice, mira, el Señor me prometió, el Señor me dio esta tierra, dame ese monte. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? Muchas veces nosotros estamos hablando a los montes, pero de problemas. Y los estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces llega la hermanita Lisette y le comienza a contar, ay, no, tengo este problema y este problema y este problema y este problema. Y de pronto ahí, como para que no nos vean no nos vean que no somos espirituales, decimos, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Entonces después se presenta el otro hermanito y también le cuento el mismo problema. Y voy repitiendo eso. Y no solo eso, sino que también yo misma me lo digo en el espejo. ¿Qué va a pasar? Le estoy hablando al monte de problemas, pero no le estoy ordenando a ese monte que se desvanezca. Amén. Yo no puedo negar las circunstancias de lo que estoy viviendo, pero sí puedo ordenarle al monte que se vaya a las profundidades de la mar. Sí puedo conquistar los montes que están a nuestro alrededor. Sí puedo decirle a la enfermedad, te vas. Sí puedo decirle a la depresión, te vas. Sí puedo decirle al temor, te vas. Y a todo lo que venga contra mí, contra los míos, te vas. En el nombre de Jesús, ordénale a ese monte que se vaya a las profundidades de la mar. Amén. Y empieza a creer lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Número 2, confianza. Génesis capítulo 24, 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Vemos aquí algo. Dice la palabra que Dios había bendecido a Abraham ¿en qué? En todo. Casa, carro, beca y todo lo demás. Amén. Pero había algo que estaba en el corazón de Abraham, y era que su hijo no se había casado. Y él le dice a su siervo Eleazar, le dice, ven, necesito hablar contigo. No quiero que mi hijo se case con una de las mujeres de esta región, necesito que vaya lejos. Que vayas donde están mis parientes, pero le dice, ven, hagamos ahora hazme una promesa. Y comienza, pone su mano en el muslo. Amén. El muslo es fortaleza. Y le dice, y aquí me vas a prometer que buscarás mujer para mi hijo y la traerás de mi familia. Y entonces, ¿qué pasa con Eleazar? Eleazar le promete a su amo que lo va a hacer. Amén. Pero también pasa algo, que Eleazar en su búsqueda también aprende que ese Dios de su Señor, porque Abraham le dijo, ven, Dios vaya contigo. Y Eleazar aprendió que el Dios de su Señor lo iba a acompañar en su búsqueda. Y así fue. Recuerda algo, cuando tú y yo le decimos a las personas que están a nuestro alrededor, ven, vamos a orar. Hay una situación, ven, oremos. Esa persona va a ver que ese Dios al que estamos hablando trae que fortaleza, pero también que hace milagros. Nuestro Dios no es un Dios de cliché, es un Dios de verdad. Y cuando tú y yo lo creemos y confesamos esto, creyendo en lo que Él va a hacer, cosas grandes van a pasar en nuestras vidas. Amén. Mi secreto, le estaba diciendo a Abraham, mi secreto es creer en Dios.
Tu secreto tiene que ser confiar en ese Dios. Amén. El secreto que tienes que impartir sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu entorno, creer en Dios. Amén. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? Que Abraham aprendiera todo esto. Abraham aprendió a escuchar a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a escucharle, pero también tenemos que aprender a obedecer y a caminar hacia donde Dios nos diga. Amén. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. En Abraham fueron bendecidas todas las familias. En Abraham nació el linaje, estuvo el linaje de Cristo Jesús. Y hoy tú y yo venimos de esa descendencia, gracias a Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando nos damos cuenta, tú y yo tenemos derecho a esa herencia. Dile al que está a tu lado, tengo derecho a la herencia de Dios. Pero dígaselo con fe, créalo. Y cuando usted salga de aquí, ábrele a sus circunstancias, cambie la atmósfera que está a su entorno. Amén. Entonces, vemos aquí que nos dice la palabra en Jueces capítulo 15, versículo 18 y Jeremías 33, 3. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces, número 3, clamor. Tenemos que clamarle al Señor. Amén. Tenemos que aprender a clamarle a Él con un corazón que es dispuesto y sabiendo que lo que le estoy diciendo, el Señor en su misericordia va a obrar. Ojo, en su misericordia. Vamos a ver Mateo 15, versículo 22 al 26. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow, cuando nos damos cuenta aquí, nos damos cuenta de una mujer que clamó y ¿qué? Y tuvo humildad. A ella no le importó que le dijeran perrilla, a ella no le importó nada. A ella no le importó que estaba la gente ni que estaba la situación. Ella clamó. El Señor nos está diciendo: clama a mí, yo te responderé. Y vemos aquí que el Señor no se la puso fácil, porque ella era sirofenicia, era de otra región. Y en esta región adoraban al dios Anubis, que es el que tiene carita de perro. Entonces por eso él le dice no. Y ella, sin embargo, ella no se ofendió. Le dijeron perrilla y dijo: no importa, después que mi hija esté sana, yo sigo orando. Yo sigo clamando, yo voy a gritar, véame quien me vea. O dígame usted si usted no ha ido a la EPS y si de pronto está llena y ve que su hijo está mal, usted no va y toca la ventanilla y dice: mira, tengo acá al muchachito con fiebre, ayúdeme. Yo creo que más de uno de los que está aquí lo ha hecho. Entonces, clamémosle a nuestro Dios y veremos su respuesta. No tenga miedo de tocarle la ventanilla al Señor a cualquier hora. El Señor está disponible. Amén. Entonces, vemos aquí lo importante, el clamor. Ojo, ¿van cuántas C? 3.
Número 4, compromiso. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 16. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Amén. Y vemos aquí compromiso. Hay una mujer, cuenta la historia aquí, que había un hombre, Seba, que era de los siervos de David. Pero este hombre buscaba a David y exponía sus debilidades. Y entonces, luego de esto, él huye. Y David se molesta con él, el rey David se molesta con él y envía a su siervo Joab a que vaya a buscarlo. Y llega a una región y cuando llega a esta región, él comienza a golpear buscando a Seba. Y entonces una mujer del común llega y dice: llámenme a Joab, al jefe del ejército de David. Y entonces, ¿qué pasa? Esta mujer le dice: ven acá, porque estás destruyendo la región, porque estás destruyendo nuestra ciudad. Y le dice: estamos buscando a un hombre, Seba, que ofendió al rey David. Y entonces ella le dice: cálmate. ¿Quieres a Seba? Nosotros te lo entregamos, pero no dañes. Esta mujer fue sabia. No solo eso, cambió la atmósfera. Había una atmósfera en la región de temor. Estaba el jefe del ejército del rey buscando a alguien. ¿Y qué era lo más probable que podía ser? Que todos los de esa región muriesen. Pero esta mujer fue sabia y le dice: ven, cálmate y vamos a buscar. Le dice: nosotros, si él está aquí, tiraremos la cabeza de él por la torre. Y no solo eso, él le dice que así sea, él espera. Y cuando ella vaya y habla con la gente del pueblo, buscan al tal Sebas, le cortan la cabeza y él lo manda. Y dice la palabra que Joab se fue tranquilo. Y no hubo mortandad. ¿Sabes qué? El enemigo está pateando. Está golpeando las situaciones que estás viviendo. El enemigo te está golpeando. Pero es hora también de que tú te levantes y seas sabio, seas sabia. Y haz compromiso con el Señor. Porque lo que a muchos no nos gusta es el compromiso. De hecho, por eso vemos tanta unión libre. No nos gusta el compromiso. Pero sabes que esta mujer hizo un compromiso. Y a lo que hay que cortarle la cabeza, se le corta. Hagamos compromiso con el Señor. Veamos ahí el pasaje del 17 al 22, en segunda de Samuel. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Amén. El Señor nos está llamando a que hagamos pacto con Él, a que hagamos compromiso con Él. Y ese compromiso de pronto es ahora el tiempo de nosotros cortar en nuestra vida toda línea de tristeza,
Toda línea de muerte, de carencia, de enfermedad y empezar a ordenar que sea cortada en el nombre de Jesús. Amén. Es hora también de cortar toda mala actitud. Sí, toda mala actitud. Según los estudiosos, el 88% de las personas fracasan porque tienen mala actitud. Cambiemos nuestra actitud y empecemos a ver lo que Dios tiene para nosotros y no tema cortar lo que tiene que cortar. Porque el Señor cuando nos comprometemos, Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a su palabra. Amén. Entonces es hora de cortar todo temor, todo desánimo y de confrontar. Ojo. Lo que no se confronta hoy me puede destruir mañana. ¿Qué necesitas confrontar en tu vida hoy? Confróntalo para que no te destruya mañana. Amén. Y número 5, confianza en una atmósfera de amor. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, el Señor nos amó de tal manera que se entregó por amor a nosotros. Entonces, cuando yo veo lo que el Señor hizo, esa obra que Él hizo, yo tengo la autoridad dada en Él, cuando lo acepto, de empezar a decretar en su nombre. ¿Sabes por qué? Porque eres la máxima autoridad y me ha dado esa autoridad. Y en su nombre todo es posible. Dile al que está a tu lado, en el nombre de Jesús todo es posible. Y es aquí cuando yo comienzo a declarar sobre mi vida, mi casa, mi familia, sobre mi entorno, que comienzo a decretar una atmósfera del amor de Dios. ¿Y sabes por qué la voy a decretar? Porque voy a creer en lo que el Señor ha dicho, que el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor sana, el amor de Dios restaura, el amor de Dios bendice, porque Él es un padre. ¿O qué padre? La misma palabra nos dice, ¿qué padre si ve que su hijo tiene hambre y necesita pan, le va a dar 2 piedras? El amor de Dios suple, el amor de Dios bendice. Y cuando yo comienzo a proclamar la atmósfera del amor de Dios sobre mi vida, sobre mis emociones, solo Él puede transformar. Amén. Vamos a adorar al Señor ahí donde estás en esta hora. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si es la primera vez que vienes a un lugar, a una iglesia, y has dicho en esta hora, dice, yo quiero ese Dios. Yo quiero que Cristo reine en mi vida. Yo decido aceptarlo. Te invito a que hagamos una oración y a toda iglesia les pido que nos apoyen. Repite conmigo ahí donde estás. Padre Celestial, en esta hora, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Límpiame de todo pecado, Señor. Límpiame de toda iniquidad. Señor, y hoy clamo por tu presencia y clamo por una atmósfera de tu amor, de tu gloria, Señor, sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, Señor. Teniendo la confianza de que algo tú estás haciendo hoy, Señor. Y hoy te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque he sido simple. Te pido perdón, Señor, porque no entendía. Pero hoy, Señor, quiero que la atmósfera cambie a mi entorno, Señor. Quiero, Señor, que se respire algo diferente. Que cuando yo llegue, Señor, tu amor, tu presencia esté, Señor. Que yo sea un portador, un provocador de tu gloria y de tu presencia, Padre. Padre, hoy me levanto, Señor, y tomo acción. Declara con tus palabras, con tus propias palabras, dile, Señor, hoy tomo autoridad en Cristo, Señor. Señor, hoy, Señor, necesito tu amor en esta área de mi vida. Dile al Señor en qué área necesitas. Dile, Señor, te necesito.
Necesito que irrumpas en esta área de mi vida. Dile al Señor, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos. Necesito que, Señor, irrumpas en mi corazón, Señor. Te pido perdón por todas las malas confesiones que he hecho en mi vida, Señor. Te pido perdón por todas las palabras necias, Señor, que han sido como un puñal a mi propio, Señor, corazón y a mi propia vida, Señor. Que han destruido, Señor, ese propósito que tú tienes para mí, Señor, por decir palabras que no debo. Y hoy en el nombre de Jesús te ruego que sean anuladas, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, que seas tú mi pastor, Señor. Que tu atmósfera esté sobre mí, sobre los míos. Que tu atmósfera inunde mi casa, la atmósfera de tu amor, de tu gloria, de tu presencia, Señor. Se tome ahora mi entorno, Señor. Que a donde vayas sea un instrumento de bendición. Que a donde vayas, Señor, los cielos sean abiertos, Señor, y tu gloria resplandezca. Sanidades, milagros, prodigios, restauración, bendición, en el nombre de Jesús. Señor, que el temor, ahora ordeno a todo temor, toda opresión física, mental, espiritual, en el nombre de Jesús, hoy la echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, y tu presencia ahora, Señor, tu atmósfera ahora sea sobre mí, limpiando, renovando, fortaleciendo, guiando, dando sabiduría. Llévanos de la mano, Dios Trino, llévanos de la mano hacia un avance sobrenatural. Abre, Señor, puertas, Señor. Bendice el hogar, Señor. Bendice cada hogar, cada familia. Bendice el cuerpo de tus hijos, Señor. Manifiéstate, Señor, en poder. Manifiéstate. Piensa hablarle al Señor. Señor, te necesito, Señor. Que el amor de Dios, la presencia de Dios sea ahora sobre tu cuerpo, sanando, renovando, fortaleciendo, consolando, dando paz. Que la presencia de Dios, la atmósfera de Dios sea sobre tu vida. Que la atmósfera de Dios irrumpa en todas las áreas ahora. En el nombre poderoso de Jesús. La atmósfera de Dios trae sanidad, trae santidad, trae presencia. Háblale, dile, Señor, aquí estoy. En ti está nuestra sea la gloria de Dios. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Y que se abre el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Y que se abra el cielo. Dile, Señor, aquí estoy. Venga aquí, yo veré tu gloria. Gracias, Señor, porque yo salgo de aquí siendo diferente. Gracias, Señor, porque toda montaña, Señor, se anula. Toda montaña de obstáculos, de enfermedad, de opresión, de temor, ahora mismo es anulada en el nombre de Jesús. Y ahora mismo la atmósfera de Dios restaura, sana, limpia, purifica, vivifica, restablece. Gracias, Señor. Pido tu presencia sobre mi vida, Señor. Dile, Señor, que tu presencia esté sobre mí 24/7. Y te pido, Señor, que me des una excelente semana. Que me des tu santa bendición. Que tomes control de todo lo que está en mi entorno. Y sea tu gloria resplandeciendo sobre mí y sobre los míos. Gracias, Señor.
Porque de aquí en adelante estoy, Señor, bajo la atmósfera tuya. Y cosas grandes, Señor, pasan en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que se abra el cielo. Amados, que la paz de Dios, la presencia de Dios esté contigo. Venga aquí, Salúdense unos a Reino. otros.